Buenos días, hermanos. Hoy continuamos con nuestras reflexiones en el libro de Génesis. Y volvemos a Génesis capítulo 6, versos del 9 al 12. Y vamos a ver las reflexiones que nos trae justamente este pasaje. Leamos, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Lo primero que vemos en el texto es que describe la Biblia a Noé como un varón justo. Nos dice que es un varón justo, que es perfecto en sus generaciones y que caminó con Dios. Cuando habla de justo, esto quiere decir que era un hombre recto, era un hombre derecho. Cuando habla de perfección, nos habla de integridad, de algo entero, que no le faltaba nada. Y el hecho de que andaba con Dios dice de sí mismo el texto, ¿no? Que era un hombre que caminaba con Dios. Entonces, Dios lo define como un hombre recto, justo, perfecto entre sus contemporáneos. Y ojo que Noé es un hombre común, es un hombre como tú y como yo. Sin embargo, Dios lo está definiendo así. Y eso nos lleva inmediatamente a la pregunta: ¿puede hoy un creyente ser descrito así por Dios? ¿Puede un creyente ser descrito como Noé fue descrito? Claro que sí. Podemos, ¿no? Y esta es la descripción que no solo de Noé hace, porque no solo es el único que hace la descripción, sino hay otros hombres que también el Señor hace esas descripciones. Recordemos que hace poco también vimos a Enoc, que anduvo con el Señor y que el Señor se lo llevó, ¿no? Luego dice en Job 1:1, cuando describe a Job, dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, ¿no? En Job 1:1, y este era hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Noé, vemos a Enoc, vemos a Job, ¿no? Hombres que Dios los describe así. Pero este es el Antiguo Testamento, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento también encontramos, ¿no? Otras personas. Por ejemplo, en Lucas 1:6 dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿A quién se refería? A Zacarías y a su esposa Elizabeth, ¿no? Que eran los padres o que fueron después los padres de Juan el Bautista. Y como los describe el Señor, que ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, ¿no? Entonces, vemos aquí también una pareja de esposos, como Dios las describe de esa manera. En Segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 17, en el tiempo de los reyes, ¿no? Inclusive dice, con todo esto los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días, ¿no? El corazón de Asa fue perfecto. En Primera de Reyes, capítulo 3, verso 6, Salomón define a su padre de esta manera. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le dijiste, hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día, ¿no? Entonces, Salomón describe a su padre como un hombre que vivía en verdad delante de Dios, en justicia y en rectitud de corazón. Entonces, miren, encontramos muchos ejemplos de hombres, mujeres que son descritos así por Dios. Entonces, tú y yo también podremos ser descritos de esa manera. Y no hay excusa, no hay excusa para andar cómodos en el pecado, sino al contrario. Deberíamos procurar que buscar y ser hombres como Noé, como Job, ¿no? Como Zacarías y Elizabeth, ¿no? Como el propio David, ¿no? Ahora, cuando la Biblia describe justo, ¿a qué se refiere? Porque después nos encontramos con una descripción de Pablo en Romanos 3, cuando dice que no hay justo ni uno, que no hay ninguno justo, que todos a la una se perdieron. Entonces, ¿por qué es que Pablo dice que no hay ningún hombre justo y luego no encontramos las definiciones o las descripciones de hombres como justos? Es que no se refiere este justo que no se refiere a esta justicia perfecta delante de Dios, sino, como vamos a ver, se refiere al corazón que busca realmente esta perfección, que busca esta justicia. Jesús lo dijo dentro de sus bienaventuranzas, dijo en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿no? Hombres que están, dice que hambrientos y sedientos de justicia.
porque ellos serán saciados, ¿no? Entonces, cuando se habla del justo, se habla de un hombre no perfecto, no en esa perfección de justicia, porque el único perfecto en justicia es Jesucristo, sino de un hombre que tiene, como lo describe Jesús, un hambre de Dios, ¿no? Que tiene hambre de Dios y que no está cómodo viviendo en el pecado, que no está cómodo viviendo en este mundo, sino que tiene hambre de justicia, hambre que se hagan las cosas como Dios quiere que se hagan, hambre de hacer las cosas como Dios quiere que se hagan, ¿no? Que no se deja dominar por su cultura, que no se deja dominar por las situaciones que hay alrededor. Ya lo vimos en el caso de David, en el caso del rey Asa, en la situación de repente de dificultad de Elizabeth y Zacarías. No, las circunstancias no definen a la persona, sino que hay un corazón hambriento de la sed y hambriento de la justicia de Dios. Eso significa que es un corazón hambriento de hacer las cosas como Dios quiere que se hagan, de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Un corazón que anhela obedecer la palabra de Dios. Algunas personas pueden decir, no, yo no puedo dejar esos hábitos, yo no puedo dejar este pecado, no puedo, eso es muy difícil, yo estoy en mi carne y no puedo dejarlo. Y se conforman en vivir de esa manera, de una manera mediocre en medio de sus pecados. Pero la verdad es que no podamos, cuando hablo de creyentes, sino es que no queremos hacerlo. Porque hay muchos frenos en nuestras vidas que hace que justamente sea posible que podamos nosotros abandonar ese pecado. Por ejemplo, si alguien nos viene con una pistola y estamos de repente viendo pornografía y nos dice, o dejas de ver la pornografía o te mato, ¿y qué vas a hacer inmediatamente? Pues sueltas el aparato donde estás mirando la pornografía, ¿no? Porque esto te detiene, ¿no? Esto es algo mucho más, tiene mucho más peso el hecho que te amenacen con la pistola que ese deseo pecaminoso de ver la pornografía. O de repente estás mirando la pornografía y tu esposa está llegando y tu esposa nunca ha sabido esto y de pronto tú apagas toda la máquina, dejas de ver todo porque tu esposa llegó antes ahí a ese lugar. ¿Y por qué lo hiciste? Porque la presencia de tu esposa fue como un freno que impidió que tú sigas mirando eso. Entonces no es que no pudiste, sino que esto fue mucho más importante. El mantener tu nombre fue mucho más importante que el deseo pecaminoso de ver la pornografía, ¿no? En otros ejemplos, el trato que yo le doy a mi esposa, por ejemplo, de repente estoy en la iglesia, estoy en medio de la iglesia y en la iglesia le trato bien a mi esposa, cariñosamente, no levanto la voz, ¿no? ¿Y por qué? Porque todos me están viendo, es un freno, pero cuando voy a casa, cuando estamos a solas, de repente yo soy el de los que alzo la voz, de repente inclusive con palabras soeces me dirijo a ella cuando estoy enojado, pero no, la iglesia fue un freno. Entonces, no es que no pueda, sí pude, pero este freno, mi reputación en la iglesia fue más importante que mi deseo pecaminoso por gritarle en esos momentos, ¿no? Entonces, miren, si es que podemos, sí podemos hacer cosas. Si nos ponemos a pensar, hay diferentes frenos que van a limitar nuestro actuar pecaminoso. Y la presencia de Dios debería ser un freno poderoso para poder limitar nuestra conducta pecaminosa. Nuestro deseo de cumplir la voluntad de Dios debería ser un freno poderoso para poder limitar nuestros deseos pecaminosos, ¿no? El hambre que tenemos de la justicia de Dios debería ser un freno grande para nuestra conducta pecaminosa. Pero es que realmente eso nos lleva a pensar, es que realmente nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios realmente el mayor anhelo de nuestras vidas? Porque cuando amemos a Dios más que a cualquier cosa, cuando el amar su voluntad esté por encima de todo, de todas las cosas, entonces nuestras conductas van a ser diferentes, porque ahora Dios va a pasar a ser prioritario por encima de todas las cosas, por encima de mi familia, por encima de mi trabajo, por encima de todo, porque Dios estará ocupando el primer lugar. Por ejemplo, si es que estando en esta situación, viene mi hijo y me dice, ¿sabes qué, papá? No voy a ir a la iglesia porque este domingo tenemos que jugar un campeonato. Y yo le diga, no, hijo, tenemos que ir a la iglesia. Pero papá, no, hijo, tenemos que ir a la iglesia. Entonces, ¿qué mensaje le voy a llevar a mi hijo? Que Dios es prioritario, que Dios es primero por sobre todas las cosas. Pero si yo le digo a mi hijo, ok, bueno, muy bien, anda a tu campeonato y sabes que yo voy a justificarte delante de la iglesia, de los hermanos de la iglesia, ¿qué le estamos diciendo?
que su juego es prioritario, que el hijo es prioritario antes que Dios y que Dios puede ser relegado a un segundo lugar. Y es que mandamos mensajes así muchas veces a nuestros hijos. Cuando la familia nos diga, de repente, y no conocen al Señor, nos dice, reunámonos para almorzar el domingo, y le decimos, ok, correcto, pero nosotros vamos a llegar después del servicio, nosotros vamos a llegar después del culto de la iglesia. Y obviamente ellos nos dirán, pero ¿por qué no puedes dejar ni un solo día? Y le diremos, no, porque es el día del Señor, es el día dedicado al Señor, a mi Dios, al que es digno de ser honrado, al que es digno de ser alabado, y no, perdón, no voy a dejar de hacerlo. Entonces, ¿qué mensaje le estoy llevando? El mensaje que le llevo es que Dios es prioritario, ocupa el primer lugar en mi vida. Versus si yo cedo y digo, bueno, ok, está bien, nos quedamos a almorzar esta vez, seguramente habrá una segunda vez, y una tercera vez, y una cuarta vez, porque le estamos mandando el mensaje a nuestra familia que Dios no es importante, que Dios no es prioritario, que el obedecer su palabra, al ir a la iglesia, no es algo primordial, ¿no? Entonces tenemos que cuidar nosotros el mensaje que mandamos, porque a través de eso se ve realmente cuál es la prioridad en nuestro corazón, cuál es la prioridad en nuestras vidas, ¿no? Que es lo primero para nosotros. Si tuviésemos un hijo y un hijo está con su noviecita de repente con la cual está fornicando, él ya está él está fuera de los caminos de Dios, obviamente, y luego quiere venir a casa y quiere traer a esta mujercita y dice, papá, yo voy a vivir acá con ella. Entonces, ¿qué nos queda decir a nosotros? Decirle, no, estás loco, aquí no va a pasar eso. Tú ya eres mayor de edad, si quieres puedes vivir tu vida afuera, pero no me vas a traer el pecado a mi casa. ¿No? ¿Por qué? Porque esta sigue siendo mi casa, y en tu casa tú podrás hacer lo que quieras, pero aquí en mi casa no. ¿No? ¿Por qué? Porque Dios es primero. Porque Dios es primero, y yo no voy a permitir que mi casa sea una casa en la cual el pecado se esté dando tan abiertamente. Entonces, miren, ese es el mensaje que le mandamos a nuestros hijos, el mensaje que mandamos a nuestras familias, el mensaje que damos, ¿qué es lo primero en nuestras vidas? ¿Qué es lo primordial? ¿Tenemos esa hambre y sed de justicia? Porque solo así Dios podrá definirnos como a Noé, que le decía que era un hombre justo y un hombre perfecto en sus caminos, ¿no? Hay muchas personas que, por ejemplo, cuando hablamos de este ejemplo de no ir a la iglesia, ¿no? Muchas personas dicen, bueno, el pastor entenderá, yo le hago entender al pastor. Es que el problema que no es de los ancianos o de los pastores que deban entender el por qué alguien no llega a la iglesia. El problema es que Dios ha demandado que todos los creyentes nos congreguemos en el día del Señor, rindiéndole culto al Señor, alabando juntos con su pueblo, adorándole a Él y recibiendo el mensaje de su palabra. Esta es una demanda de Dios. Hebreos 10:25 claramente nos dice que no debemos dejar de congregar como algunos tienen por costumbre. Ese es claro el mensaje que Dios nos da. Entonces, no es al pastor, no es a los ancianos que deben entender, sino ve y díselo a Dios, porque le estás diciendo a Dios, Dios, tú no eres prioritario para obedecer tus mandamientos. Hay otras cosas que son prioritarias. Noé era perfecto, y su corazón entonces siempre quería agradar a Dios, dentro de las limitaciones, obviamente, que como humano era, pero ese era el corazón. Recuerden que el llamado que Dios nos hace en Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nos dice el Señor Jesús que seamos ¿qué? Perfectos. Pero entonces nos ponemos a pensar, pero ninguno puede ser perfecto. ¿Cómo es que vamos a ser perfectos? ¿No? Y obviamente nadie puede alcanzar esa justicia perfecta de Jesucristo, pero lo que se refiere, o lo que Dios está diciendo, lo que Jesús está diciendo acá, es que tienes que anhelar buscar esa perfección, tienes que anhelar buscar esa justicia de Dios, tienes que anhelarlo con todo tu corazón. Cada día al levantarte tienes que buscar hacer la voluntad de Dios, con tu esposa, con tus hijos, ¿no? Y no conformarte a ser igual. Porque cada día vamos a ir aprendiendo, cada día vamos a ir perfeccionando más nuestras vidas. Por ejemplo, los hombres, los casados, que nos dice la Biblia, que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces, de la manera como yo la amé hace una semana, no debe ser la misma de hoy. Yo debo buscar el amarla mucho más cada vez. Debo buscar amarla cada vez más. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Entonces, si yo estoy realmente buscando la justicia perfecta de Dios, la voluntad de Dios, yo voy a buscar hacerlo, no me voy a conformar con ser el mismo de hace una semana, por ejemplo. Ahora, hablando de la justicia, ¿qué justicia es la que Dios no quiere?
¿no? Dice en Mateo 6:1, nos dice: guardaos pues de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Jesús nos advierte de algo muy importante. Que cuidado que hagan vuestra justicia delante de los hombres. En otras palabras, cuidado que solo lo hagan para que los hombres le vean. Cuidado que les hagan ustedes estas cosas buenas aparentemente para que los hombres le vean, para mantener una buena reputación, para mantener una buena identificación con las personas. Cuidado, dice, ¿no? Cuidado, esa justicia no quiere delante de Dios, porque no tendréis recompensa de vuestro Padre, dice. En otras palabras, ¿no? Como decíamos hace un rato, si delante de tu jefe, por ejemplo, eres un buen trabajador, estás haciendo las cosas al día, llegas a la hora después del refrigerio y estás cumpliendo todo estando ahí el jefe. Pero el jefe sale, por decir, una semana, y en esa semana te relajas, ya no trabajas, te llevas algunas cosas de tu trabajo para tu casa que no son tuyas, ¿no? Entonces, ¿qué estás diciendo? Que estás solo mostrando el ser buen trabajador delante de tu jefe, para tener una reputación delante de tu jefe, ¿no? Entonces esa justicia Dios no quiere, ¿no? O de la misma manera, ¿no? Decíamos antes que de repente tratas bien a tu esposa, a tus hijos, estando en la iglesia, porque tu reputación como cristiano está de por medio. Pero obviamente sales de la iglesia, sales de la mirada de los hermanos, de los ancianos, y de pronto entonces empiezas a tratar mal a tu esposa, empiezas a tratar mal a tus hijos, y entonces esa es la justicia que Dios no quiere. No quiere que tú hagas las cosas como para que te vean, ¿no? Para que otras personas te vean, sino que realmente lo hagas como para el Señor. Porque, mis hermanos, nosotros somos lo que somos cuando nadie nos mira. Somos lo que somos cuando estamos en familia, cuando estamos en nuestro núcleo familiar. Y no nos engañemos, nosotros no somos la imagen de lo que mostramos en la iglesia, de lo que mostramos afuera. Nosotros somos realmente lo que somos cuando estamos en casa solas con la esposa, con los hijos. Si ahí somos unos gritones, si ahí somos unos enojones, si ahí somos personas que no tenemos dominio propio, que nos molestamos por cualquier cosa, que estamos irritables, que estamos molestos, ¿no? Y tratamos mal, inclusive levantamos la voz, gritamos, tenemos palabras soeces, ese es lo que somos nosotros. Ese es el terrible hombre que somos nosotros, ¿no? No la figura de aparente piedad que mostramos en la iglesia, no. Porque nosotros somos realmente lo que somos cuando estamos en casa, cuando estamos a solas, cuando estamos con nuestra esposa, cuando estamos con nuestros hijos. Ahí nos mostramos realmente tal y como somos. E inclusive, a veces por mantener una reputación delante de los hijos, actuamos de una determinada manera, pero cuando no están los hijos, actuamos de otra manera. Y de nuevo, a veces aún con la esposa y con los hijos queremos mantener cierta reputación, pero cuando estamos solos, ay, ¿qué vamos a hacer? Eso lo muestra, por ejemplo, nuestros mensajes por chat, ¿no? Que tenemos con alguna persona. Imagínense que yo no quiero que mis hijos ni mi esposa vean que yo esté coqueteando con otra mujer y de pronto comienzo a textear, ¿no? Con esa mujer. Pero eso es lo que soy en realidad, cuando estoy solo, sin la mirada de otras personas. Y eso es lo que Jesús dice, que vuestra justicia no sea para que otros le vean, sino realmente que hagamos la voluntad de Dios. Dios no quiere que hagamos eso, por tanto yo no lo voy a hacer. Que tengamos hambre y sed de justicia, que seamos como Noé, perfectos delante de Dios. Debemos practicar esa justicia delante de nuestro Dios. Ahora, ¿qué justicia debemos superar? ¿Qué justicia debe ir más allá? En Mateo 5:20 el Señor nos dice esto: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los fariseos parecían justos, ¿no? Y eso es lo que dice el Señor, cuidado. Si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, ustedes no están bien. ¿Y cuál era la justicia de los fariseos? Es hacer ver externamente que estaban bien. Es hacer ver externamente que aparentemente eran hombres de misericordia, que aparentemente eran hombres que estaban cumpliendo la voluntad de Dios, pero que por dentro en realidad no eran nada, ¿no? No tenían nada. Ellos por fuera parecía que estuviesen comprometidos con Dios, pero en realidad no había un compromiso delante de Dios. Y Dios quiere que haya una pasión realmente dentro de nosotros. Una pasión que surja en nuestros corazones y en nuestras vidas para poder hacer la voluntad de Dios. Los fariseos buscaban el aplauso de la gente, la aceptación de las personas, pero no les interesaba mucho lo que Dios puede opinar de ellos. Y de la misma manera, no debemos buscar el aplauso de las personas, sino el aplauso realmente de Dios. Que nuestra vida realmente agrade a Dios por lo que hay en nuestros corazones. Justicia perfecta, la única justicia perfecta es a través de Cristo.
por nosotros mismos, no, es imposible, ¿no? Por eso Pablo dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros no podemos alcanzar esa justicia perfecta, imposible. Pero solo a través de Cristo Jesús podemos ser hechos, dice, justos delante de Dios, alcanzar esa justicia perfecta. Porque si fuera por nosotros, si fuera por nuestra propia vida, por nuestros propios esfuerzos, no lo podríamos hacer, ¿no? Porque nuestra justicia definitivamente es imperfecta. Nuestras vidas, nuestro actuar es imperfecto versus, ¿no?, lo que Dios puede darnos, lo que Jesucristo puede darnos a nuestra vida. Ahora, si volvemos al texto, dice que Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y es interesante esa palabra. Dice que Noé era perfecto dentro de su mundo, perfecto entre sus contemporáneos, perfecto entre las personas que estaban a su alrededor. Noé, por tanto, era diferente a las personas que habitaban a su alrededor. Y eso también nos debe llevar a pensar, a meditar en que nosotros como creyentes deberíamos ser diferentes a las personas que están a nuestro alrededor. Debería haber una diferencia entre el creyente y el no creyente. Debe haber una diferencia, algo que sea tan grande que las personas puedan ver una diferencia abismal entre el que cree en el Señor y el que no cree en el Señor. Porque es preocupante realmente si nos ponemos a pensar que un matrimonio cristiano sea muy semejante a un matrimonio no cristiano. Que la vida de un hombre cristiano sea muy semejante a la vida de un no cristiano, ¿no? ¿A qué nos referimos? A que, por ejemplo, que en el matrimonio no creyente, en el matrimonio no cristiano, de repente se escucha un manotazo en la mesa y el grito del hombre que está ahí, del padre de familia que está pidiendo orden con gritos y con palabras soeces. Ok, eso se puede entender en el mundo, eso se puede entender en las personas que no conocen a Dios, pero qué triste si esta misma escena se repite en un hogar de un creyente. O, ok, el vecino no creyente no paga sus impuestos, se evade los impuestos de diversas maneras, pero nos encontramos con el creyente que hace lo mismo también para evadir impuestos. Qué terrible. Deberíamos ser diferentes. Noé fue diferente entre todos sus contemporáneos, ¿no es cierto? Y también nosotros deberíamos ser diferentes. Los creyentes debemos ser diferentes de los no creyentes. Noé era, dice, perfecto entre sus contemporáneos. Había una diferencia entre Noé y los que no eran Noé. Una diferencia entre los que andaban con Dios y los que no andaban con Dios. Y esto nos debe llevar a la pregunta: ¿tú realmente eres diferente a tus compañeros de trabajo? ¿En qué te diferencias? ¿Eres diferente a tus vecinos? ¿En qué te diferencias, no? ¿Qué es lo diferente? Hay diferencia entre tú y las personas de tu generación, entre los hombres de tu generación, entre las mujeres de tu generación. Si eres joven, eres diferente a los jóvenes de tu generación. ¿Eres realmente diferente? ¿Eres un joven que realmente se diferencia porque caminas con el Señor? ¿Eres una mujer que se diferencia porque caminas con el Señor? ¿O eres una mujer como las mujeres de este siglo, de este mundo? Porque un gran problema de este tiempo, por ejemplo, con las mujeres, es que se les ha dicho: el hombre te ha oprimido tanto tiempo, te ha hecho sufrir, por tanto ahora no te dejes, levántate, y tus derechos, y aquí y allá. Y entonces se están convirtiendo las mujeres en mujeres autoritarias, en mujeres contestonas, en mujeres sensuales, ¿no? Y esas son las mujeres del mundo, y esos son los problemas de las mujeres que hay en el mundo actual. Cuando el Señor, ¿qué le ha dicho, por ejemplo, a la mujer? Le ha dicho que sea ¿qué? Sumisa, que sea que una mujer afable, apacible, ¿no? Entonces, miren, hay una gran diferencia entre las mujeres del mundo y las mujeres creyentes, o debería haberlas en todo caso, ¿no? ¿Y hay esa gran diferencia en ti o no? ¿Hay diferencia en cómo reaccionamos frente al mundo o no? Porque el mundo nos enseña que no te dejes, si te hicieron algo, no te dejes. No, tus derechos, que nadie vulnere tus derechos y que ponte por encima de la otra persona. Esa es la reacción habitual del mundo. Pero la reacción que Jesús nos pide, ¿qué? Muchas veces es que nos humillemos, ¿no? Porque así no es como hacemos valer nuestra vida, así no es como hacemos valer tratando de imponer nuestros derechos, gritando más fuerte, así no nos hacemos valer, así no se hizo valer Jesús. Jesús se hizo valer a través del testimonio de su propia vida.
Dice que cuando quisieron capturarlo a él no le encontraban nada por qué acusarle. Inclusive cuando ya lo habían capturado tuvieron que traer gente mentirosa para poder acusarlo porque no sabían de qué acusarlo, porque su vida era una vida intachable. ¿Es esa tu vida así también? Intachable, irreprochable, para que el Señor pueda describirte como Noé, una vida justa, intachable, que es diferente a los de su generación. ¿Piensas que es una exageración lo que digo? Pues mira, Filipenses capítulo 2, verso 15, Pablo dice esto, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dice, desde un versículo atrás dice, haced todo sin murmuración ni contiendas. Así es, no con contiendas, no con murmuraciones. Dice, ¿para qué? Para que seamos irreprensibles y personas sencillas, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecemos con la luz, agarrados de la palabra de vida. Miren, eso es lo que el Señor nos llama a hacer. Eso es lo que el Señor nos llama a caminar de esa manera. Entonces es diferente la reacción inclusive que vamos a tener ante una agresión en el mundo que siendo hijos de Dios. Debemos ser como Noé, diferentes a los de nuestra generación, diferentes al comportamiento habitual de todos los que están a nuestro alrededor. Y ese es un gran reto, el poder analizarnos, el poder mirarnos, el poder vernos, ¿no? Porque es que Dios hizo y dijo eso de Noé. ¿Diría eso de nosotros hoy? ¿Diría eso de nosotros en medio de nuestro trabajo, en nuestra casa? ¿Diría de nuestro matrimonio, que es un matrimonio así diferente a los de su generación? ¿Diría eso de nosotros? Y deberíamos ponernos a pensar también nosotros en ello. Pero volviendo a Génesis, dice, en el verso 10, en el siguiente verso, dice, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia, ¿no? Noé tuvo 3 hijos, de los cuales vamos a hablar en el siguiente video, en la siguiente reflexión, porque es una historia también bastante importante. Pero ahora vamos al verso 11, donde dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia, ¿no? La tierra, dice, se había corrompido. Recordemos que Dios la había hecho perfecta. Dios había hecho perfecta la tierra y Dios vio, dice en el 6º día, que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Todo estaba bien, todo estaba perfecto. Pero cuando el pecado entra en la humanidad, el pecado entra y obviamente también corrompe la tierra. Y la tierra ahora se había corrompido y toda la raza humana se corrompe con la maldad. Y para tener una idea de esto, justamente usa estas palabras aquí el Señor en el texto bíblico, porque nos imaginamos, ¿no? Una manzana, por ejemplo, o una fruta muy bonita, toda con buenos colores y buenos olores, pero pasan los días y de repente empieza a cambiar de color, se empieza a hacer blanca, empieza a oscurecerse, el olor que comienza a salir también es diferente y ya no es agradable, está putrefacta, ¿no? Se ha podrido, se ha corrompido esa fruta. O de repente guardamos un plato de comida. Un plato de comida la guardamos a la intemperie y pasan 2 días. ¿Y qué va a pasar con ese plato de comida? Ya va a empezar a cambiar de color, la consistencia va a ser diferente, el olor que va a salir de esa comida va a ser diferente. ¿Por qué? Porque ya se ha corrompido. Entonces así estaba la humanidad. Así estaba la humanidad corrupta, así estaba la raza humana toda corrupta de la maldad. Y si se corrompió la tierra delante de Dios y la tierra estaba llena de violencia. Había mucha violencia en ese tiempo. Y esta descripción no es muy diferente de los tiempos actuales, ¿no es cierto? Esta descripción no es diferente de lo que vivimos hoy, porque el pecado eso es lo que sigue haciendo, destruyendo, corrompiendo la tierra, corrompiendo toda la raza humana. Pablo hace una descripción del hombre en Romanos 3, ¿no? El hombre de su tiempo, y es muy aplicable a nuestros tiempos también. Y dice, como está escrito en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran por derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿No? Esa es la descripción del hombre
que sea también corrompido. Y esta descripción es la descripción que vemos de los hombres de nuestra generación, de los hombres de nuestros días, hombres, mujeres, jóvenes de nuestros días. Dice, no hay quien busque a Dios, solamente abren su boca, dice, y su lengua engaña, y pura mentira en su lengua, es como veneno, dice, debajo de sus labios, ¿no? Sus bocas van a estar ahí para hacer daño, y están llenos, dice, de maldición, hablan mal de las personas, están llenos de amargura, hay resentimientos, y todo lo demás es lo que describe la sociedad de nuestros días, de nuestros tiempos. Cuando regresamos a esos tiempos antiguos, a veces uno dice, ¿no? Es que vamos a llegar a los tiempos de Sodoma y Gomorra, pero estos tiempos siempre han sido así. Los tiempos del pecado, de la corrupción del pecado, como vivimos en los tiempos de Sodoma y Gomorra, fueron igual en el tiempo de los griegos, en el tiempo de los romanos, es lo mismo en el tiempo de hoy, pero solo disfrazados de otra manera, con legalidad en algunos tiempos, ¿no? Se hacen más legales, se hacen más vistosos, ¿no? En otros tiempos, cuando las autoridades empezaban a vivir en el medio de ese pecado, todos vivían así. Entonces, miren esa corrupción que se infiltró inclusive en el culto de los dioses paganos, ¿no? De los griegos, por ejemplo, era así, ¿no es cierto? Había toda una gran impureza sexual, ¿no es cierto? Orgías, hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿no? Y era todo un desorden, era toda una perversión, ¿no? En ese tiempo, y en estos tiempos es lo mismo, ¿no? Con otro disfraz, con otra fachada, ¿no? Con otra legalidad, pero es la misma descripción de esos tiempos. Los tiempos de Sodoma y Gomorra son los mismos, siempre se han vivido esos tiempos, porque el pecado siempre ha corrompido al hombre, el pecado siempre ha corrompido a la raza humana, el pecado ha corrompido la naturaleza del hombre, la naturaleza a nuestro alrededor, y hay violencia, y siempre son tiempos de violencia. Alguien dice de repente, no, los niños son más rebeldes en estos tiempos. No, no es que sean más rebeldes, tú y yo también éramos rebeldes en nuestros tiempos. Lo que pasa es que en nuestros tiempos nuestros padres no consentíamos, apenas que empezábamos a ser rebeldes ya nos paraban de una, ¿no? Pero en estos tiempos hay mucho consentimiento, ¿no? En estos tiempos los niños son más rebeldes y los padres tienen menos armas para poder reprender a sus hijos. Hoy se les confunde a los padres con que, mira, no hay que tratarlos así, no hay que levantar la voz, no hay que disciplinarnos, se pueden traumar, y confunden a los padres. Y por eso es que no es que haya mayor rebeldía, la rebeldía es igual, pero solo que ahora se consiente más, ¿no? Se consiente más, y cuando se consiente más, obviamente se empieza a desatar más, y empezamos a ver cosas que de repente no se veían antes porque se paraban de inmediato. Antes los padres decían no y punto, su no era no. Papá, ¿puedo salir? No, no y no, y punto. No había nada que hacer, no había nada que hacer. Hoy los padres pueden decir no, pero ya los hijos empiezan a negociar con los padres. No, pero papá, entonces si no vengo a tal hora, vengo a tal hora, y vengo a tal hora, y vengo a tal hora, y mira, y yo te hago esto, y empezamos a negociar, y empezamos a ceder finalmente, y finalmente los hijos salen, ¿no? Y pensamos que estamos haciendo bien, pero finalmente solo estamos consintiendo el pecado, porque si hablamos de las salidas nocturnas, ¿qué de bueno hay para que nuestros hijos salgan en las noches? En las noches solo hay mucho movimiento de drogas, mucha violencia, mucha depravación sexual, y entonces ¿qué de bueno, por ejemplo, hay en esas salidas? Pero sin embargo hoy se negocia esas salidas, pero no hay un no firme muchas veces de los padres, y a veces necesitamos tener ese no firme que deberíamos tener nosotros como padres, tal vez como los padres de antes, porque nuestros hijos nos lo van a agradecer después. Nuestros hijos nos van a agradecer después, porque en el tiempo de la adolescencia, como a muchos seguro les ha pasado, nuestros hijos van a abrir sus labios y van a hablar mal de nosotros, van a maldecirnos, van a decir que somos unos malos, van a decirnos que apenas que ellos tengan la mayoría de edad se van a, qué sé yo, van a trabajar y nos van a abandonar, que nos van a poner en el asilo, qué sé yo, tantas cosas que pueden doler nuestro corazón, sí, pero que si nosotros permanecemos firmes, ellos después de años nos van a agradecer. Porque ellos nos van a agradecer y van a entender y van a decir, gracias a que tú no cediste, gracias a que tú fuiste firme en la disciplina y no me dejaste ser así, ahora tengo una vida ordenada, ahora soy esto, ahora soy lo otro. Versus mis compañeros que sus padres les dejaron a tener una vida displaciente, ellos no lograron muchas cosas. Entonces, ellos van a poner el balance. Ellos van a poner el balance en que nosotros fuimos firmes, en que los amamos a ellos por encima del dolor que sus palabras podían producir en nosotros. Y esa firmeza es la que se ha perdido. Y por eso es que vemos muchas cosas ahora en estos tiempos. No es que la maldad sea mayor porque el hombre es más malo, no.
sino porque ahora se consiente mucho más, se permite mucho más. Y esto no solo con los hijos pasa, sino también con la sociedad en general. Es más permisiva a las cosas. Ahora hay los derechos de los delincuentes, los derechos de todos aquellos que roban, que matan, ¿no? Y se pone esos derechos aún por encima de las autoridades policiales, aún por encima de las víctimas realmente de asalto, de robo. Y entonces al permitirse más cosas, al dar más espacio a esto, va creciendo mucho más y vamos viendo cosas que tal vez no hemos visto antes. Pero la tierra estaba llena de violencia en ese tiempo, la tierra está llena de violencia hoy, ¿no? Entonces es lo mismo. La corrupción que produce el pecado es el mismo efecto ayer y hoy, ¿no? Y siempre va a producir eso, el pecado en nuestras vidas. En el verso 12 dice, y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, ¿no? Dice, toda carne se había corrompido, todos los hombres se habían corrompido. En Génesis 6:5 Dios dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿No? Ya el Señor lo había dicho también antes, ¿no? Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que el corazón, que el pensamiento del hombre solamente era hacer el mal. Obviamente, si se había llenado de tanta violencia, era justamente por esa mentalidad, por ese corazón. Lo mismo que pasa hoy. El hombre es violento, ¿no? En general, la raza humana es violenta. La raza humana solamente de continuo está pensando en hacer mal, aunque lo disfraza. El aborto, las mentiras, la escena política, ¿no? Veamos, la explotación en los trabajos, la corrupción en las grandes empresas, ¿no? A nivel familiar, la fornicación, el dejar a un lado ya el matrimonio, parejas que se unen sin casarse bajo el nombre del amor, bajo la bandera del amor, el asesinato de niños pequeños, la unión de hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? Está tan corrupto, ¿no? Está tan deteriorado en la sociedad, que esto es lo que justamente nos dice desde Génesis, ¿no? Que el corazón del hombre estaba corrupto, el corazón del hombre era violento, el corazón de las personas y su pensamiento solo estaban buscando hacer el mal, aunque a ellos les parecía hacer el bien, ¿no? Pero estaba buscando solamente hacer el mal. Y la sociedad de hoy pasa por lo mismo. Está buscando solo hacer el mal, aunque usa discursos diferentes, aunque los discursos de esta sociedad son supuestamente para hacer el bien, supuestamente la empatía, supuestamente las minorías, nos hablan de todo, muchas cosas, discursos diferentes, discursos de subversión política, ¿no? Discursos diferentes, ¿para qué? Para solamente adornar el hecho de que hay una generación violenta, hay una generación que solamente está buscando hacer la maldad. ¿Y cuál es la esperanza del hombre? ¿Cuál es la única esperanza que tenemos nosotros, las personas, con respecto a esta maldad, con respecto a esto que está corrompiendo nuestras vidas y cambia obviamente todas nuestras vidas? Dice en Ezequiel 36, verso 25, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Es la promesa que viene del Señor, es la promesa del Salvador, es la promesa justamente de la salvación a nuestras vidas. Cualquiera pensaría que con el diluvio, ¿no? Porque ¿qué es lo que provocó esto al Señor? Provocó su ira, ¿no? Provocó la ira de Dios y provocó que Él dictaminara que haya un diluvio que destruya todo esto. Sin embargo, uno podría pensar y decir, ¿no? El hombre va a entender con la ira de Dios, pero no. Terminó el diluvio y de nuevo el hombre comenzó a pecar. Y otra vez se volvió rebelde, violento, y otra vez más, ¿no? La naturaleza del hombre se corrompió, otra vez la naturaleza del hombre vivió en pecado y tenemos la sociedad de hoy. Pero Dios prometió no hacer otro diluvio, justamente ¿por qué? Porque tendría que hacer diluvios cada cierto tiempo, ¿no? Porque el corazón del hombre siempre tiende a esa corrupción. Entonces, ¿cuál es la única esperanza para esa corrupción de nuestro corazón? De esa maldad de nuestro corazón, la única esperanza es nacer de nuevo. Es ser nuevas criaturas, como dice acá en Ezequiel, ¿no? Que solo Dios puede limpiarnos de todas nuestras inmundicias, dándonos, ¿qué? Un corazón nuevo. Quitando ese corazón de piedra que teníamos antes y dándonos un nuevo corazón y un espíritu nuevo, su Santo Espíritu en nuestras vidas,
Y su Santo Espíritu que nos haga caminar en los preceptos de Dios, porque por nuestra cuenta no podríamos caminar en ello, ¿no? Y gracias a ello podemos tener nosotros una vida diferente. Y si hoy estamos aquí de repente, no es por nosotros mismos, no es porque fuimos los mejores, no es porque nosotros sí le aceptamos a Dios, no. Es porque el Señor en su misericordia quitó nuestros corazones de piedra y puso los corazones de carne, que pudiésemos ser sensibles a la palabra de Dios. Él transformó nuestras vidas y nos hizo nuevos, nos hizo nuevas criaturas. Y por eso estamos aquí, con su Santo Espíritu en nosotros, conduciéndonos a su palabra, conduciéndonos a un camino nuevo. Pero nos toca a nosotros reflexionar si aún la vida que tenemos hoy es la vida que Dios quiere que vivamos. Dios podría hablar de nosotros como de Noé, que somos hombres y mujeres perfectas, que somos diferentes a los de nuestra generación, que caminamos de manera irreprensible en nuestra generación, en medio de una generación corrompida, siendo luz en medio de todos ellos. Eso es lo que Dios hablaría de nosotros. Porque si Dios no puede hablar eso de nosotros hoy, algo nos toca hacer a nosotros. Porque Dios hizo lo que tenía que hacer. Nos dio salvación, nos dio nueva vida. Y ahora tenemos que buscar nosotros ese cambio en nuestras vidas. Y de repente no tienes a Jesús en tu vida. De repente no conoces a Dios en tu vida. Y es por eso que no puedes cambiar, no te puedes transformar. Es imposible para ti cambiar porque definitivamente tu corazón está lleno de maldad, de violencia en ti. Y si ese es tu caso, necesitas conocer a Jesús. Arrepiéntete de tus pecados y vuelve tu corazón a Dios, vuelve tu corazón a Jesús y experimentarás esa nueva vida, ese nuevo corazón que el Señor te da y la nueva vida que puedas caminar. Y tal vez un día Dios pueda decir de ti también, como Noé, como Job, que eres una persona justa e irreprochable delante y en medio de toda tu generación. Hacia esa meta vamos. Y Noé nos lleva a reflexionar entonces que debemos buscar ser como Noé, buscar la justicia de Dios con todo nuestro corazón, buscar la voluntad de Dios con todo nuestro corazón, tener hambre y sed de justicia para que nosotros podamos ser saciados. Amén. Si este video ha sido de edificación para tu vida, yo te pido que tú le des un me gusta al finalizar el video y te suscribas al canal para seguir recibiendo enseñanzas como esta.